Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Estamos agradecidos al Señor porque podemos orar. ¿Cuánta fuerza hay en orar, hermanos? Cuando tú entiendes que es el espacio en que tú y Dios se comunican, cambian, tú le expresas tus necesidades, tienes la seguridad que Él te escucha y que su respuesta siempre va a ser la mejor, amén. No la que tú quieres, sino la que es mejor para ti, que a veces no es lo que nosotros queremos o lo que nos gustaría que Dios nos responda. Pero oramos en confianza y en fe de que Él es más sabio, de que Él es más poderoso, de que Él sabe todas las cosas. Y eso debe traer paz a nuestros corazones que a veces están afligidos, ¿verdad? Porque quisiéramos que las cosas no fueran como están sucediéndonos ahora. Vamos a buscar en el libro de Juan, vamos a leer el verso 1 y 2, como para hacer una pequeña introducción, ya que la doctrina de la Trinidad está en toda la Escritura, ¿verdad? Y tiene una cantidad de textos increíbles y como el pastor dijo, es uno de los puntos de doctrina más importantes, con los cuales no podemos nosotros cambiar o tener condescendencia, sino que alguien que no cree en la doctrina de la Trinidad simple y sencillamente no es de la fe, amén, no es de la fe. Así que Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 1 y 2 dice así: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabo, te ensalzo, te glorifico, me pongo en tus manos, Señor, toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios, limpia toda culpa, toda falta, todo pecado, Señor, nada inmundo debe predicar tu palabra, y abre las mentes y dispón los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, que desean, que anhelan conocerte más, adorar a alguien que conocen, adorar a alguien en quien pueden confiar plenamente porque saben quién es y cuáles son sus capacidades, hacia dónde te extiende su poder, su gloria, su majestad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te daremos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Tomen asiento, mis amados. Puede ser que de repente hoy día no ha sido un día como tú hubieras querido, pero estás aquí y tienes que aprender a descansar en el Señor. Amén. Tenemos que aprender a descansar en Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. Hemos aprendido los atributos de Dios. Una de las cosas que el pastor Wayne Grudem señala es que no podemos estudiar los atributos de Dios y descuidar un punto tan importante como es la Trinidad. Creo que en la clase de bautismo obligatoriamente hemos tenido que llevar la doctrina de la Trinidad, pero lo hacemos tan rápidamente porque tenemos solamente un tiempo, un momento, y yo voy a darme de repente 2 clases o 3, si es necesario, para que podamos acumular un mayor conocimiento, una mayor amplitud de lo que hemos entendido que es la Trinidad, ¿ya? Porque Dios en 3 personas, no es fácil, ¿no? Dicen que es uno de los más grandes misterios, es uno de los más grandes misterios. O sea, aprender un misterio ya es complicado, porque un misterio tiene cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes. Y ahí, ¿qué cosa tiene que entrar en la parte que tú no entiendes o no comprendes? La fe. Porque crees solo por fe, aunque no lo entiendes, es como cuando hablamos de Abraham, ¿no es cierto? Que él creyó esperanza contra esperanza, o sea, contra toda lógica, contra todo razonamiento, ya su cuerpo desgastado, envejecido, ya su mujer consumida, sin el uso natural de las mujeres, o sea, sin las probabilidades ováricas ni biológicas, pero él creyó. Entonces eso ya va contra toda lógica. Ahí es donde entra la fe. Entonces en esta parte de la doctrina de la Trinidad no hay una palabra así que diga la Trinidad, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero hay muchos hechos que corroboran la pluralidad de la persona de Dios cuando Él se manifieste. En el pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, ahí en Juan, déjenme mirar un ratito. Dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces habla de alguien que no estaba solo, estaba con alguien. Luego vamos a ver más adelante que ese Verbo vino y habitó entre nosotros, se hizo carne, se hizo hombre.
Son cosas que tú dices, ¿cómo fue? ¿Se separó, se desmembró, se dividió en dos? Ahora la mente nos termina de explotar cuando dice que no son varios dioses, no son tres, no son dos, es uno solo. Y ahí entonces la doctrina de la Trinidad nos llama a que seamos humildes, amén, seamos humildes en aceptar que Él es Dios y que vamos a aprender lo que Él quiere enseñarnos o Él quiere manifestar, ya que Dios el Hijo y Dios el Espíritu son también eternos, son también omnipotentes, son también omnipresentes, son infinitamente sabios, son infinitamente santos, son infinitamente amor, son omniscientes y todos los atributos de Dios. ¿Habrá algún atributo de Dios que no tenga el Hijo o que no tenga el Espíritu? No. Todos los atributos que tiene el Padre, todos los atributos lo tiene el Hijo, todos los atributos lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Así es que cuando... Y no sé si eso les abre en esta noche una dimensión mayor, porque a veces tendemos, y eso es algo que quiero que se aclare bien en nuestra mente, a decir, ay Dios mío, como que las otras personas de la divinidad o el Hijo o el Espíritu van en segundo lugar. Y que Dios es el que, bueno, Él es el omnisciente, el omnipotente, bueno, el Espíritu Santo es omnipotente, todopoderoso, pero ¿qué tan omnisciente? No. Los atributos del Hijo y los atributos del Espíritu son los mismos. El mismo Dios, cuando dice el Señor, no los voy a dejar solos, va a venir el Espíritu Santo, que es una persona de la Trinidad, y va a estar con ustedes, es que Dios mismo va a estar. Por eso dice, yo moraré en vosotros. Yo estaré con vosotros. Y entonces tenemos que entender eso, porque a veces, no sé si ustedes, pero la mayoría de personas cuando converso sobredimensionan al Dios Padre y no le dan la misma fuerza ni el mismo poder al Espíritu o al Hijo. Y si no le estamos dando al Hijo la misma valoración que al Padre en sus atributos y en su poder, entonces somos testigos de Jehová. Ahí viene ya un cambio totalmente de doctrina. Porque para los testigos está Dios y luego viene el Hijo, que es Dios, pero no como el Padre. ¿Se dan cuenta? No como el Padre. Es un Dios menor. Y el Espíritu es un Dios, pero es la fuerza. Ya le falta decir nomás la guerra de las galaxias. Pero aunque no lo crean, así es. Y muchas veces nosotros mismos no damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como persona. Entonces la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Amén. Ustedes no pueden tomar la doctrina de la Trinidad como algo ligero, porque ahí rápidamente, cuando alguien no le da la misma valoración al Hijo y al Espíritu, el Dios es Hijo y el Espíritu es Dios y el Hijo es Dios. Entonces, si en tu mente está como que uno es menos que el otro, hay que corregir eso. Amén. ¿Por qué? Porque no dice eso la Escritura. Y así que vamos a entrar de lleno a la Biblia ahora y vamos a ver cómo es Dios en sí mismo, ¿ya? Cómo es Dios en su propio ser. Ya conocemos sus atributos, ya conocemos su majestad. Entonces, Dios existe en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, es uno solo. Repito, Dios existe en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin embargo, es un solo Dios. No son tres dioses. Así que la doctrina de la Trinidad podemos definirla según la definición que da el doctor Gruden. Dice, Dios existe eternamente como tres personas. Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Que Dios nos ayude en esta noche. Amén. Así que vamos a entrar como la Biblia nos comienza a revelar la doctrina de la Trinidad de una manera progresiva, Vayamos, por favor, primeramente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí vamos a ver Génesis 1:26 y vamos a encontrar que la palabra nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí encontramos la primera terminación en que Dios está hablando, no en singular, no dice voy a hacer de manera individual, sino dice hagamos, que es una palabra en plural. Está dando ya, está revelándonos a nosotros que Él en sí mismo no está solo. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra, y vuelve a usar el plural, imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, esos términos ya comienzan a revelar, ¿qué cosa? La pluralidad de la persona de Dios. Veamos entonces en el 3:22, también en Génesis. Ahora vamos a manejar Biblia. Dice, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Otra vuelta ese plural. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado que no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, nuevamente encontramos ese plural, eso que nos aclara la Escritura de que Dios no está solo, de que Dios es tres personas en un solo Dios. Génesis 11:7. Dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. ¿Qué había pasado, hermanos? Que los hombres de la tierra, ¿qué querían hacer? Una torre de Babel, ¿no? Y ascender hasta el cielo, ¿no? Y el Señor dijo, mira acá los hombres. Se han puesto de acuerdo y dice que van a fabricar ladrillos y van a coserlos bien y van a usarlos con asfalto, con unas mezclas, y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos da a conocer aquí? Que hasta aquí todas las naciones, todos los pueblos tenían el mismo lenguaje, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? No. Vamos, bajemos y confundamos. Entonces está hablando en todo momento en plural, ¿no? En plural. Isaías 6:8, por favor. Miren, les estoy dando unos cuantos. Si ustedes vieran la cantidad de texto que hay, hermano, ustedes se quedan sorprendidos. Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El plural. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahí está introduciendo ¿a quién? Al Hijo, Dios el Hijo, ¿ok? Y ahí vemos claramente cómo se introduce. En el mismo Isaías 45, si no me equivoco, encontramos también,
6 y 7, Isaías 45, versos 6 y 7. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Y el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y entonces vemos claramente cómo en el Antiguo Testamento, en estos pasajes, unos cuantitos que hemos leído, hay esa palabra hagamos, nosotros, bajemos, ¿verdad? Y nos muestra esa pluralidad de personas en un solo Dios. En un solo Dios. Y nosotros no podemos entenderlo bien, pero en su magnificencia y en su majestad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre han trabajado en una armonía perfecta, ¿no? Como dice, ¿quién irá por nosotros? Y inmediatamente, ¿quién sale? El Hijo, dice, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Ya esa armonía. Por eso que en Juan 17, también cuando Jesús dice, Padre, glorifícame, así como con esa gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. O sea, Él estaba antes de. Y eso nos debe traer a nosotros un gozo inefable, ¿no? Un gozo inefable, porque Dios se está revelando a nosotros de una manera maravillosa, que todo en Él es una perfección. Si alguien acá tiene dos personas, es esquizofrénico. ¿Ah? Claro, tiene dos personalidades. En una sale medio loco, en la otra sale medio inteligente, ¿no? Pero eso no es normal, dice, es un loco, un esquizofrénico, ¿no? ¿Cómo le llaman? Bipolar, ¿no? En cambio, en su perfección, el Padre y el Hijo trabajan en una armonía perfecta. Vamos a ver claramente ahí esto un poco mejor en el Salmo 110, 1, y eso nos va a permitir entender un poco más dice, Salmo de David, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué es esto? Un salmo mesiánico, ¿no? Se conoce como mesiánico. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, cuando nosotros entramos, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, este pasaje es un pasaje clave. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a tratar de hacer entender más claramente la Trinidad de Dios. Él sabía perfectamente esto. Y cuando los fariseos lo interrogaban, le buscaban hacer miles de preguntas, él agarraba y le dice, ¿cómo es posible? Vamos al pasaje, Mateo 22, 41 al 46. De verdad que ahí entendí mejor la pregunta. Vamos, desde el 41. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David, porque iba a venir de la descendencia de David, ¿no es cierto? Entonces para él era como un humano más. Claro que venía del rey David, pero iba a ser un libertador. Por eso tenía la imagen de un general, de alguien que iba a venir con todo un ejército y que iba a tener de ese tipo de ejército de ángeles que hacían que se mueran 10.000 con un solo ángel. ¿Cuáles serían sus fantasías, no? Y a veces nosotros tenemos ideas de Dios que no son. Por eso estamos estudiando la doctrina de Dios. Por eso estamos estudiando a Dios, para que tengamos una noción clara de quién es Dios y cómo es Dios. Ahí entendemos cuando dice, Dios no puede ser burlado. Porque conocían que todo lo sabía, que a él nada le podíamos hacer ocultas. Y cuando David, que tenía una íntima comunión con Dios a través de la oración, dice,
Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Estaba hablando misterios, estaba hablando de una manera profética, David. ¿No? Entonces, mira, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Ellos qué dijeron? De David. Ahora, nosotros ya sabemos, pues, ¿no?, que es hijo de Dios. Aunque a veces no lo sabemos bien, pero ahora vamos a tratar de entenderlo mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, ¿se dan cuenta?, en esa comunión espiritual que estaba con el Padre, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Misterios, ¿no? Yo me imagino cómo se sintieron los fariseos. ¿Cuál es la respuesta? Y dicen que hasta el día de hoy así están los judíos. No saben qué respuestas dar respecto a Jesús, ¿no? No saben cómo verlo. Por eso dicen, no, sacaron esa historia, díganle que sus discípulos robaron y que vinieron en la noche y ellos secuestraron el cadáver, porque no querían reconocer que había vencido la muerte, que había resucitado. Y así hay, hermanos, muchas personas, y a veces tú mismo en tu vida, cuando te presentan alguna situación y dificultad y no tienes respuestas, limitas a Dios a tu mente y a tu pensamiento y te olvidas que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Amén, que Él es Dios mismo. Por eso, viendo que los fariseos lo enconeaban, le perseguían, entonces le dice, ¿cómo? Explícame, si el Mesías va a descender de David, ¿cómo no entiendes este salmo mesiánico acá? Que por el Espíritu David, porque recuerden que el Espíritu del Señor venía sobre David, y David profetizaba, y David danzaba, ¿se acuerdan? Cuando él mismo dice, David está ahí, ¿no? Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. No quites de mí tu santo espíritu, porque él reconocía que era su espíritu lo que le hacía ver su condición. Hermanos, si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, nosotros jamás nos podemos ver como pecadores, nosotros jamás nos podemos ver como malas personas, nos vamos a ver siempre como buenas personas, siempre nos vamos a justificar, pero cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, cuando comenzamos a ver que el Espíritu también es Dios y que es una persona y que lo contristamos, que nunca que está ahí al lado de nosotros, es nuestro paracleto, vive en nosotros, muere en nosotros por la fe y nunca le consultamos nada. Nunca le pedimos dirección. Estamos frente a un problema, no le pedimos que abra esa dificultad o que quite esa piedra del camino. Si tú conocieras y sabrías que el Espíritu Santo es Dios, tú sabrías que no hay nada imposible para Él. Él te abriría esas puertas, esas brechas y esos caminos. Pero es que en nuestra mente puede ser que tengamos esa mente religiosa y no tengamos esa claridad y no entendamos que estas cosas espirituales son reveladas por el Espíritu. Pues si David le llama Señor, ¿cómo Él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Pero qué bueno que nosotros vamos a hacerle muchas preguntas al Señor esta noche, gloria al Señor. En Hebreos 1:8, en Hebreos 1:8, pero del Hijo dice, ¿qué nos dice Hebreos? Nos aclara, ¿verdad? El autor de Hebreos, guiado por el Espíritu de Dios, por la revelación del Señor, ya no se queda callado como los fariseos, sino él que dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, Él es el cetro de tu reino, o sea, Él es el Hijo de Dios, Él es la imagen misma del Señor. Dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, en Hebreos 1:5, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Si no fuera Dios, ¿cómo Dios diría adórenle? Y el libro de Hebreos dice, ya hemos estudiado Hebreos,
Hebreos nos revela la superioridad de Cristo, nos revela que Él es el Hijo de Dios, nos revela que Él es Dios hecho hombre y habitando entre los hombres, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los ángeles, un mejor sacerdote, un mejor pacto. ¡Oh, aleluya! Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vino y se hizo carne y habitó entre nosotros para justificarnos y limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así que la pluralidad de las personas de Dios en un solo Dios, esa es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Se va revelando progresivamente en nuestra mente. A medida que vamos entrando en cada texto, en cada pasaje, vamos comprendiendo mejor quién es cada uno de ellos y cómo es cada uno de ellos. Amén. Dice, el Padre convoca al Hijo en la obra creadora desde el principio. Ahí en el Nuevo Testamento, vamos a ver pasajes en el Nuevo Testamento, en Mateo 3, 16, 17, por favor. Me he pasado un montón de textos, pero es que si no, pasaríamos toda la noche leyendo texto y texto. Dice, entonces Jesús, este es uno de los pasajes más culminantes sobre la Trinidad cuando se introduce en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz. Miren, Jesús bautizándose, el Hijo, el Espíritu Santo descendiendo simbólicamente en forma de una paloma, la segunda persona, y el Padre hablando. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios se ha complacido de la obra de Cristo. Él es el que dijo, heme aquí, envíame a mí. Él estaba ahí cumpliendo eso. Esa labor mesiánica para rescatarnos, para librarnos, para quitar nuestra oscuridad y volver la luz. Qué lindo es el Señor, amén. Qué maravilloso es ver a los tres miembros de la Trinidad realizando diferentes acciones, pero en su conjunto a un solo objetivo. ¿Cuál era? Rescatarnos de las tinieblas a la luz admirable. Salvarnos a nosotros. Rescatarnos, hermanos. Hacer que en nosotros haya ese poder liberador que nos trae el ya no ser cautivos y prisioneros del pecado. No es que ya no seamos pecadores en sí mismos, porque mientras estemos en esta carne, el pecado estará ahí dándonos batalla, pero ya no estamos solos. Amén. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos puede hacer vencer al enemigo. Gloria al Señor. Así que otro pasaje en el Nuevo Testamento está en Mateo 28, 19, en la Gran Comisión. Ese no lo sabemos de memoria. Que dice el Señor, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Señor cita nuevamente la pluralidad de personas en un solo Dios. No se olviden, ya vamos a hablar de un solo Dios. La pluralidad de personas en un solo Dios. Y es importante, hermanos, que tú y yo conozcamos esto de una manera clara, ¿verdad? Que entendamos que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que Dios ha comisionado, ¿verdad?, al Hijo, y el Espíritu Santo ha sido comisionado por el Hijo para que nos ayude. Eso es en la mente de Dios, como ellos planearon la restauración del hombre para volver a ser aquello que Dios planificó desde el comienzo, ¿no? Ser imagen y semejanza de Dios. Ya no es imposible, porque si Dios mismo nos está ayudando, si Dios mismo está ahí haciendo la obra maravillosa a través del Hijo y a través del Espíritu, a veces estaba pensando en el día, me daba vuelta esa cancioncita
Y si tu espíritu está conmigo, estoy segura, Señor, que venceré. ¿Verdad? Porque no sé si a ustedes les pasa o si solo me pasa a mí, pero cada día es una batalla, una tentación. Suena el chat, entró algo a mi inbox, Instagram mandóme notas. Óigame, qué cosa, qué tal, una cosa diabólica es eso del celular, ¿eh? De verdad, y si no estás lleno del Espíritu, te gana. Terminas ahí mirando las actualizaciones, esto, y te pasas de una, de otra. Uy. Yo he tenido que orar, hermanos, porque con esto que salían las noticias en YouTube cada rato de que ya cae, no cae Castillo, ya lo meten preso, sí lo meten preso, y salía la última, no era la última, esos mentirosos que salen en las noticias, ya con esta sí cae, con esta no cae, unos exagerados y que no cae nada. Señor, quítame esto, desintoxícame. Tuve que hacer un día de ayuno para desintoxicarme de eso, hermano. Se apoderan de ti. Quieres estar ahí dándole vuelta al disquito, quieres estar ahí, quieres saber, quieres la última, y nunca es la última. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nosotros, amén. Así que tenemos que ser conscientes, hermanos, de la pluralidad de personas en un solo Dios. Veamos unas más en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, del 4 al 6. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Miren, el Espíritu, el Señor, y acá el Señor se está refiriendo al Señor Jesucristo, y el mismo Dios, o sea, están actuando los tres en un solo Dios, el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno les es manifestado, les es dado por el mismo Espíritu, de verdad, para bien común, o sea, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así que lo que a mí me interesa aquí rescatar es, en este momento, el Espíritu, el Señor y Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando ya tú comienzas a ser guiado en el entendimiento y en la comprensión de cómo la Trinidad está en toda la Escritura. Yo antes tenía 1 o 2 pasajes nomás, ¿no? Pero ahora que estaba mirando y seleccionando cuáles eran las que más se acogían para la clase de esta noche, decía, wow, toda la Escritura habla de que siempre han actuado los tres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo obrando, liberando. Y hay muchas epifanías en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Miren otra, Efesios 4, del 4 al 6. Y son pasajes que hemos leído, pero ahora vamos a ver cómo está actuando ahí el Espíritu del Señor. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo espíritu en el verso 4, un solo Señor en el verso 5 y en el verso 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Otra vuelta a la Trinidad. Sino que a veces cuando no estamos concentrados en eso, no lo vemos. Pero si tú comienzas a mirar, dices, es verdad. Pablo en todo momento citaba que ellos estaban actuando siempre juntos. Y luego viene, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva unas huestes de cautivos y dio dones a los hombres, ¿no? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que reparte como Él quiere. Y ahí vemos la persona del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es una idea, es una persona, porque Él es el que decide qué don te da. Porque dice que Él da como Él quiere, no como el Hijo ni como el Padre.
sino como el Espíritu Santo determina. Eso nos habla de una persona. Hay que estar bien con el Espíritu Santo, ¿ah? Hay que estar bien con el Espíritu Santo. Así es que cuando Pedro hace la apertura en su carta, miren primera de Pedro 1:2, para que vean cómo está la Trinidad en todos los pasajes. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer ¿a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Repetimos el verso 2. Según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu. ¿Para obedecer a quién? A Jesucristo. La Trinidad. La Trinidad. Y esa armonía, ¿no? Y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz. O sea, para los apóstoles, en los evangelios, para el mismo Jesucristo, este aspecto de la Trinidad estaba muy claro en ellos. En todo momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando. Son tres personas en un solo Dios. ¿Qué decía Jesús? Yo y el Padre, uno somos. O sea, hermano, ¿no te llena de gozo esto? Eso debe llenarnos de un gozo inefable. Yo a veces cuando estoy estudiando así, dejo un rato mi tableta, mi Biblia y me voy a mi cama y me echo y digo, qué fantástico, Señor. Estoy asombrada, me asombras, le digo, me asombras. Y me deleito de verdad en el Señor. Tener eso no lo tiene cualquiera, hermanos. Esa capacidad de ver, ¿no? Le agradezco a Dios por estar estudiando en este tiempo nuevamente el aspecto de la Trinidad, porque también tengo mi clase con mis alumnos de bautismo, que, gloria a Dios, me han salido muy buenos alumnos. De verdad, atentos, preguntones, esos son los que me gustan. Muy buenos alumnos. Jóvenes, muy buenos alumnos. Y me desafían a que yo me esfuerce, pues, para presentarles mejor, ¿no? Les llevo ahí sus videitos, les llevo sus cosas ahí para que luego les pregunto, pero saben, así que digo, estos saben, ya han crecido con buenos maestros de escuela bíblica, felicito a sus maestros, saben un montón. Y a veces uno ya no sabe qué enseñarles, pues. Ya se las saben todas. Uno le hace una pregunta, te dan 2 respuestas, 3 respuestas. Pero dice el Señor, ¿no? Previo conocimiento de Dios Padre. ¿Está haciendo la obra santificadora el Espíritu Santo en tu vida? ¿Está trabajando con tus debilidades, con tu mal carácter, con tu poca fe? ¿Está trabajando el Espíritu Santo? ¿Te va santificando? ¿Estás viendo que cada vez te inclinas más a hacer lo que Cristo quiere, anhela, desea de ti? Porque cuando están obrando y tú estás consciente del Dios Trino, una consecuencia de la santificación es la obediencia, ¿no? Hay que ver que no solamente oímos, sino aprendemos. Y se aprende más haciendo que solamente lo que oyes, ¿no? Entonces ahí tenemos esa muestra de cómo los apóstoles, cómo los discípulos estaban claros en la doctrina de la Trinidad. Entonces, de lo que hemos estudiado esta noche, para cerrar la noche, 3 aspectos, 3 afirmaciones importantes de todos los pasajes que hemos leído. Primero, Dios es 3 personas. Segundo, cada persona es plenamente Dios. Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, pero al mismo tiempo Dios es uno. Que Dios nos ayude. Amén. La próxima semana vamos a ver Dios es uno.
Y vamos a trabajar así, varios pasajes en las Escrituras. Pero ya entendemos la pluralidad de la manifestación de la persona de Dios. Y que cada persona es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. Eso, hermano, llévatelo en esta noche. Amén. Esto quiere decir que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? Que hay una distinción entre ellos, ¿verdad? Pero que es una relación amorosa y armónica, como hemos visto de los tres, ¿no? Qué hermoso cuando lo cita Pedro y aclara, ¿no?, la voluntad del Padre de rescatarnos, de redimirnos, el proceso y la obra santificadora del Espíritu, ¿verdad? Y la obediencia suprema de Cristo. Él es nuestro ejemplo supremo. Él es el que nos ha enseñado a decir que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aunque nos estemos desangrando. ¿Sí o no? ¿O a ustedes se les hace fácil renunciar a algunas cosas? No. Bueno, a los que estamos un poquito viejos ya, pues no. Pero a los jóvenes, a ver. Les miro sus caritas ahí, ¿no? Tantas tentaciones, ¿verdad? Y todavía salen guapos. Más tentaciones todavía. Pero no, nada con las jezabelitas. Amén. Nada con los impíos paganos. Si no lo gano para Cristo, no pasa nada. Pero eso cuesta, pues, hermanos. Eso hace unos zanjazos al corazón que se desangra, porque duele. Pero Él se lo merece. Gloria sea dadas al Señor. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Hebreos 7:25, y ahí nos vamos a quedar. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Una de las labores más maravillosas, hermanos, que Jesús hace cuando le dijo, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos, dice que Dios lo ha levantado sobre todo nombre dado a los hombres bajo el cielo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos sentimos acorralados, desesperados, angustiados, sabemos que Él es poderoso para salvar. Y podemos acercarnos confiadamente porque está Cristo Jesús intercediendo perpetuamente por nosotros. Él, porque se haya ido a la diestra del Padre, no es que haya dejado de hacer algo por nosotros. No, hermano. Si tú y yo estamos aquí en esta noche, si yo estoy de pie aquí en esta noche, es porque hay un intercesor permanente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo también lo hace con gemidos indecibles, que yo no entiendo ni conozco. Por eso a veces cuando oramos y hablamos en lengua son gemidos indecibles, que el Espíritu clama a Dios para que obre en nosotros, para que seamos santificados, limpiados por su preciosa sangre y consumidos por el fuego del poder del Espíritu, todo heno, toda paja, toda hojarasca, toda vanidad, toda soberbia, toda altivez del corazón. Ellos siempre están obrando juntos. Resumen de esta noche. La Trinidad, podemos afirmar, Dios es tres personas. Cada persona es plenamente Dios. Dios es uno. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu inmenso amor y misericordia, por tu fidelidad para mi vida, por la fidelidad para cada uno de tus hijos. Ellos están aquí, Señor, porque quieren conocerte más. Oh, quieren sentir en esta noche tu auxilio, tu ayuda, oh poderoso Espíritu Santo. Quieren sentir de una manera vigorosa en sus corazones, abriendo sus mentes, despertando hambre, deseo de ti, necesidad de ti. Oh, sintiendo ese profundo anhelo y deseo, Señor, de honrar al Hijo y de glorificar al Padre, de recibir esa ayuda poderosa de nuestro Paracleto, de nuestro compañero de siempre, el dulce Espíritu Santo que está ahí para ministrar nuestras vidas y a nuestros corazones. Oh Señor, sé obrando, sé obrando, sé obrando. Podemos acercarnos a ti confiadamente, porque un rol principal que tienes es de intercesor, para rogar por nosotros, para que en medio de nuestras debilidades tú seas exaltado, tú seas glorificado, tú seas vivificado, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, oh Espíritu Santo, sigue obrando, sigue obrando. Si alguno en esta noche ha venido triste, desanimado, Padre, que salga animado, que salga gozoso de saber que no está solo, que nunca estará sola, que nunca estará solo, que tú siempre estarás a su lado, mostrándole tu amor, Señor, inmerecido, Padre. Oh, ese amor tan sublime y tan grande, Señor, que siempre está dando, porque el amor de Dios es que Dios siempre se da, es Dios siempre se da. Nunca nos ha dejado solos, Señor, nunca lo has hecho, ni lo harás, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén, amén.